Bueno, yo creo que esta es una de las noches que más nos hemos saludado, ¿verdad? Sí, no sé si me entendieron por los mosquitos. Si me trago uno de esos, ustedes sabrán, ustedes, no hay problema, ¿verdad? Quiero llevarles, hermanos, a esta carta de Segunda de Corintios. Ya estamos llegando a los últimos 4 capítulos, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo número 13. Aún nos hace falta bastante, pero ya hemos avanzado una buena parte de esta carta. Bienvenidos a todos los que nos visitan esta noche. Tenemos a Lolita, ¿verdad? Lolita, o Lola como le decimos. Qué bueno tenerla acá esta noche. Le preguntaba si había venido a una de nuestras reuniones los sábados y ella me dijo que no, entonces es primera vez. Bienvenida, ¿verdad? Y a todos los demás, ¿verdad? Bienvenidos a estas instalaciones. Vamos al capítulo 10, hermanos, de Segunda de Corintios. Vamos a leer desde el versículo número 7 hasta el versículo número 12. Agradecemos que ya las hermanas vinieron de Teus también, sanas y salvas. Dice la Escritura en este capítulo 10, versículo 7 hasta el 12, de la siguiente manera: miráis las cosas según la apariencia. ¿Alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo? Esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Aquí, hermanos, encontremos por lo menos 6 principios en los versículos 7 hasta el versículo número 12. Principios que nos pueden ayudar a tener un criterio de quién es un siervo o de quién es una sierva del Señor. Quién es una persona realmente usada por el Señor y quién es una persona realmente comprometida con el Señor. Yo sé que muchas veces nosotros hemos juzgado mal, ¿verdad? Y hemos dado honores a quien no lo tiene. Y a veces hemos quitado honores a quien sí lo tiene. Y esta es la discusión entonces del apóstol Pablo en esta carta. Lo que vamos a apreciar esta noche son principios que nosotros encontramos en la vida del apóstol Pablo, que lo califican a él como un siervo del Señor, ¿verdad? Y que estos principios también pueden estar en nuestra vida y a lo largo de nuestra vida. Creo yo que nos van a ayudar estos principios para poder entender quién realmente es una persona del Señor y quién no es una persona del Señor. Vamos a encontrar en el versículo número 7 uno de esos primeros principios. Quiero leerles este principio en el versículo número 7 de la siguiente manera: miráis las cosas según la apariencia. Y luego dice: si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aquí hay una defensa del apóstol Pablo. Y la defensa del apóstol Pablo tiene que ver en relación a que las personas juzgan en base a las apariencias. Y eso lo sabía el apóstol Pablo. Habían entrado muchas personas a la iglesia, no eran tan
tan antiguos como el apóstol Pablo trabajando en la iglesia de Corinto, y las personas ya habían emitido un juicio sobre esas personas que el apóstol Pablo ya llama falsos profetas. Y entonces la iglesia, por un juicio a grosso modo, por decirlo de esa manera, apresuradamente, tildaron a mucha de esta gente que estaban trabajando como falsos maestros, los tildaron como creyentes, como hombres de Dios o como mujeres del Señor, verdaderos siervos y verdaderas siervas del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: miráis las cosas según la apariencia. También esto significa de que la iglesia debería de emitir un juicio sobre las personas, si son siervas o no son siervas, de acuerdo a su estilo de vida y de acuerdo a los frutos que dan ese tipo de personas. Entonces, miren, a veces eso nos pasa a nosotros. Nos pasa que miramos en la televisión una persona bien vestida, que es muy elocuente. Miramos en la televisión una persona que es muy simpática o que es muy carismática. Y entonces nosotros decimos: él es un siervo del Señor. O decimos: ella es una sierva del Señor. Y a veces vienen a la iglesia personas nuevas, ¿verdad?, que son simpáticas también, que son carismáticas. Y luego ya los ponemos en un pedestal de que son siervas del Señor y son siervos del Señor. Y a veces porque los líderes que tienen en la iglesia no son tan carismáticos o no son tan simpáticos, entonces decimos que no son siervos del Señor. Entonces el apóstol Pablo aquí en este versículo está diciendo que así como algunos dicen que son siervos del Señor y que son hijos del Señor, entonces dice el apóstol Pablo, nosotros también tenemos ese derecho de decir que también nosotros somos siervos del Señor. En otras palabras, el verdadero hombre, el apóstol Pablo dice, el verdadero hombre de Dios o el verdadero siervo del Señor se conoce por su relación con Jesucristo. Algunos decían: nosotros tenemos una relación con Cristo y somos hijos de Cristo. El apóstol Pablo dice: nosotros también somos hijos de Cristo o somos siervos del Señor, somos creyentes en Cristo Jesús. Y lo bonito del apóstol Pablo es que tras de él había todo un récord de que lo que él afirmaba decir, es decir, que era un creyente, toda una serie de evidencias argumentaban que realmente él era un siervo del Señor. Entonces, ¿de dónde empieza un siervo del Señor? ¿De dónde es su punto de inicio? Bueno, si esa persona ha conocido al Señor, si esa persona realmente ha creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y no solamente eso, sino que sostiene una relación con Él. Ninguna persona que sostiene una relación con Cristo y anda en una vida con Cristo se le podría tachar de otra cosa más que no sea siervo del Señor. ¿Quién es el siervo del Señor? ¿Quién es el hombre del Señor? ¿Quién es la mujer del Señor? Aquella persona que sostiene una relación con Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, porque había una acusación en contra de él, que él no era un siervo del Señor. Ahora, otra característica que miramos aquí en el versículo número 8, dice de la siguiente manera: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para nuestra destrucción, no me avergonzaré. Otra característica del siervo del Señor o del siervo de Cristo es que el verdadero hombre de Dios o siervo de Dios se conoce por su impacto en la iglesia. ¿Ustedes han conocido una mujer de Dios o un hombre del Señor que no tiene nada que ver con la iglesia? ¿Ah? Que es como ermitaño. ¿Los han conocido? Normalmente se califica a un hombre del Señor, a una sierva del Señor, en relación a la iglesia. Y Pablo, a él se le había delegado algo que era muy importante en los siervos del Señor, es la autoridad. Dice el versículo: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad,
Él es una autoridad no porque en sí mismo es una autoridad, sino porque es una autoridad en la iglesia, porque Dios le ha delegado esa autoridad. Nosotros sabemos que la máxima autoridad de la iglesia es la palabra del Señor. Nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, pero Dios había delegado en este siervo del Señor llamado Pablo autoridad. ¿Y cómo usó esa autoridad él? Es algo interesante. Dice la Escritura que él usó esa autoridad para edificar. Y lo contrario de edificar tiene que ver con destruir. Es decir, que la autoridad que Dios le dio al apóstol Pablo se la da con la intención de que él sirva de edificación a la iglesia. Y esa autoridad que Dios nos ha delegado a algunos de nosotros aquí o a nosotros aquí, no nos la ha dado con el fin y el propósito de destruir absolutamente a nadie. Dios ha dado esa autoridad para poder edificar en la persona de Cristo otras vidas, en ese cimiento que es la persona de Cristo Jesús. Y es más, hermanos, es más. Dios no ha dado ninguna autoridad a nadie o delegado ninguna autoridad a nadie para destrucción. Hoy en día nosotros miramos líderes con autoridad en el mundo. Estaba viendo algunos datos de algunos líderes, cuán terribles fueron en su liderazgo. Por ejemplo, Hitler es responsable y se le acusa a él de la muerte de unos 15 millones de personas. ¿Dios le da autoridad a un líder político para que mate a 15 millones de personas? ¿Verdad que no? Estaba viendo un poquito de Mao Zedong, un líder allá en China. Se le responsabiliza a él de la muerte de 70 millones de personas. Y así a lo largo de la historia se han levantado líderes que han utilizado su autoridad para poder destruir y para hacer en el país o la región donde está como él quiera hacer. Y a veces eso pasa en la iglesia. A veces un líder de jóvenes se siente con tanta autoridad que hace el chico de la iglesia o que viene a la iglesia como quiere hacer. ¿Esa es la idea de la autoridad, hermanos? No, hermanos. Hay pastores en la iglesia que dicen yo tengo autoridad, ¿verdad? Y hacen en la iglesia lo que quieren hacer en la iglesia. ¿Eso es con esa intención se da la autoridad? No, no es con esa intención. O el maestro de escuela dominical, o el maestro en la escuela, dice yo tengo autoridad y yo hago con mis niños y con mis alumnos lo que yo quiera hacer. Pero no es la idea de la autoridad. La idea de la autoridad que Dios nos ha delegado a muchos de nosotros es que utilicemos esta autoridad para edificar en la persona de Cristo otras vidas. Esa es la idea. Que a través de la oración, la enseñanza de la palabra, la visitación, la exhortación, el ánimo, el estímulo, el abrazo, la palabra, y a través de todas estas herramientas que Dios puede utilizar a través de nosotros, la idea es poder afirmar en la vida de otras personas y construir, no destruir, hermanos. Tengamos, hermanos, mucho cuidado, especialmente los líderes de esta iglesia. Tengamos mucho cuidado de cómo nosotros ejercitamos la autoridad que el Señor ha delegado en nosotros. Seamos cuidadosos, cuidadosos cómo hablamos, cuidadosos cómo miramos, cuidadosos cómo tratamos las personas, cuidadosos cómo abrazamos, cuidadosos cómo guiamos, cuidadosos cómo enseñamos el texto. Porque si hay algo que Dios mira de lejos, son los altivos y arrogantes, que creen que pueden hacer con los demás lo que quieran hacer. Eso no es bíblico. El apóstol Pablo dice, un siervo del Señor no se mide por esto. El siervo del Señor influye positivamente en la vida de otras personas, construye, no destruye, dice la Escritura. Otra característica del siervo del Señor es lo que aparece en el versículo número 9. Miren lo que dice el versículo número 9.
¿Para qué? Habla de la autoridad anteriormente, luego dice el 9, para que no perezca o parezca, como que os quiero amedrentar por cartas, para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas. Esa palabra amedrentar no es una palabra de nuestro uso, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a la Nueva Versión Internacional, podría hablarnos la versión o otras versiones de amedrentar como influir miedo o atemorizar a alguien. Influir miedo o atemorizar a alguien. Los grandes tiranos de la historia, esta ha sido su herramienta principal, ¿sabían? Infundir miedo en las personas, atemorizar a las personas. Si ustedes protestan, los matamos. Si ustedes protestan, no les damos comida. Si ustedes protestan, les quitamos sus hijos. Si ustedes dicen algo en contra del gobierno, los encarcelamos. Si ustedes dicen algo en contra de nosotros, los extraditamos. Una de las herramientas favoritas de los grandes tiranos a través de la historia es el amedrentar, es el influir miedo en las personas. Y saben, no hay cosa triste que a un líder lo sigan por eso. Qué triste sería que a mí me sigan como líder de la iglesia porque me tienen miedo, ¿verdad? O sigan a Karen como líder de Ictus porque le tienen pánico, le tienen pavor, ¿verdad? O sigan a la profesora en el CDI porque le tienen miedo. No, hermanos, el liderazgo no se trata de eso. El liderazgo no se trata de influir miedo en los demás, ¿verdad? Pablo, cuando él escribía las cartas a los Corintios, ustedes saben que leímos y estudiamos que esta carta a los segundos de los Corintios se le llama ¿la carta de qué? También se le puede llamar ¿cómo? La carta dura o la carta pesada. Y cuando nosotros leemos la carta, ¿es duro el apóstol Pablo? ¿Es duro el apóstol Pablo cuando nosotros leemos sus escritos? ¿Él es duro? Sí, él es muy fuerte, él es muy duro, ¿verdad? Ahora, una cosa es que él hable duro y otra cosa es que use la herramienta de amedrentar las personas. Eso es muy diferente. Miren, por ejemplo, lo que escribió el apóstol Pablo. Me encanta lo que escribió un poquito más adelante en 2 Corintios 2, del 1 al 4, se los leo. Dice de la siguiente manera: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes debería de gozarme, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Entonces el verdadero hombre o el verdadero siervo de Dios se conoce por su compasión por las personas. ¿Pablo tenía compasión de la iglesia o era un tirano? ¿Era un hombre compasivo para la iglesia o era un hombre tirano, un hombre que se llevaba de encuentro las personas? ¿Era un hombre así? No, ¿verdad? Él lo hablaba fuerte, eso es cierto, pero respetando siempre a la persona y respetando siempre la dignidad de la persona. Eso es muy importante. Entonces, el verdadero siervo del Señor no se lleva de encuentro a las personas. Le dice lo que le quiere decir y lo trata como lo quiera tratar. No, tiene tacto, sabe cómo hablar, sabe cómo expresarse. Si va a decir algo duro, lo dice. Pero la persona, ¿cómo lo recibe? ¿Saben? Cuando Pablo escribió esta carta, dice que muchos se contristaron, ¿verdad? Y atrás estudiamos nosotros que ellos se contristaron ¿para qué?
estudiábamos. ¿Para qué se contristaron? Dice que ellos se contristaron para arrepentimiento. Porque el gozo que produce el arrepentimiento, el gozo que produce el Señor es para arrepentimiento. Y esto es algo interesante. Entonces, hermanos, que nosotros seamos siervos así, que nosotros seamos hermanos así. Vamos a decir algo, está bien, lo vamos a decir. Vamos a hablar con nuestros hijos, vamos a hablar con nuestros hijos, pero no los vamos a atropellar. Vamos a hablar con nuestra esposa, vamos a hablar, no la vamos a atropellar. Vamos a hablar con algún joven, los líderes de la iglesia, podemos hablar, no hay problema, pero no los vamos a atropellar, no los vamos a denigrar, ¿verdad? Podemos ser fuertes, pero podemos ser fuertes con mucho amor. Dice el apóstol Pablo que cuando él escribe esta carta, ¿cómo él estaba escribiendo esta carta? Sonrojado por la ira, sonrojado porque vinieron con malas noticias. ¿Así estaba escribiendo el apóstol Pablo la carta? ¿Así le estaba escribiendo, hermanos? No la estaba escribiendo así. Él estaba, dice la escritura, llorando. Dice que él estaba tan contristado que agarró la pluma, agarró el papel, empezó a escribir llorando la carta, ¿verdad? Y ese amor, entiendo yo, fue percibido en algún momento por la iglesia, a pesar del trabajo que estaban haciendo los falsos profetas y los falsos maestros en contra del apóstol Pablo. Entonces, un siervo del Señor es creyente, tiene una relación con Él. Un siervo del Señor sabe usar su autoridad, influye correctamente en la iglesia. Un siervo del Señor no es tosco, no es pesado, tiene tacto, ¿verdad? No infunde temor en la gente para que las personas por ese temor le sigan. No. Y luego miren un poquito más adelante la palabra del Señor. Miren lo que aparece el versículo número 10. Miren lo que dice el versículo 10 de la siguiente manera: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. ¿Quién dice que son duras y fuertes? Lo decían los falsos maestros. Y esto de cartas duras y fuertes, estaban usando un argumento los falsos maestros para hablar y denigrar la persona del apóstol Pablo y que la iglesia tuviera un sentimiento en contra de él. Pero dice el versículo 10, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. ¿Eran las cartas del apóstol Pablo duras y fuertes? Sí, hermanos. Sí. ¿Tenía el apóstol Pablo una personalidad así? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Tenía una personalidad dura y fuerte, ¿verdad? Y eso no es que sea malo. Y luego dice, mas la presencia, es lo que decían los demás de él, del apóstol Pablo, sus cartas son duras y fuertes. Y luego dice, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Quiero leerles en otra versión cómo traduce ese versículo número 7. Por ejemplo, en cuanto a su persona, en la persona no, o esa persona, su persona, no impresiona a nadie, decían los falsos maestros de él. Y en cuanto a sus palabras, otra versión la traduce como orador o como orador, es un fracaso. Entonces, por decirlo así, una mala apariencia. Su camisa no estaba tan planchada, por ejemplo, ¿verdad? Y sus palabras no eran tan elocuentes. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el ministerio? ¿Qué tiene que ver con que una persona sea usada por el Señor si usa una camisa de marca o no usa una camisa de marca? ¿Incide? ¿Incide en que Dios quiera usar a un pastor, a un líder, en el tipo de ropa que anda? ¿Incide? Es decir, que si yo ando una camisa polo, Dios me va a usar más si yo ando una camisa que la compré en el mercado, que no es polo. Bueno, en la mentalidad de mucha gente así es. En la mentalidad de mucha gente es que el siervo y el líder del Señor tiene que andar pulcro, nítido, ¿verdad? Todo bien, todo perfecto.
tienen que vivir en la excelente casa, tienen que andar en un excelente carro para que el Señor lo use. Y cuando miran la gente, ese tipo de persona, wow, es el siervo del Señor, ¿verdad? Hay que reverenciarlo, hay que alabarlo, hay que escucharlo, ¿verdad? Y luego, si es elocuente, si sabe manejar muy bien las palabras, si se sabe expresar, entonces, ese es doble siervo del Señor todavía. Hermanos, eso no es así. Eso no es así. Claro, no significa que es malo que una persona que es un pastor, que es un líder, tenga una alta academia. Eso no es malo. Es malo que un pastor vaya a la universidad. Y saben, quiero decirles, de hecho, la mayoría de las personas que nosotros conocemos del pasado y que han influenciado en nuestro presente fueron grandes eruditos. Martin Lloyd Jones, no sé si lo han escuchado, médico. Spurgeon. Ahora tenemos gente como Sugel Michelin, como Miguel Núñez, médico, como quién, MacArthur. Toda esta gente que escribió y que influenció en el cristianismo fueron gente erudita, fueron gente muy culta. Inclusive el apóstol Pablo fue una persona muy erudita. Pero miren lo que él escribió. Quiero llevarles a otra cita bíblica. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice la Escritura de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, le está escribiendo Pablo a la iglesia en Corinto, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia de Corinto estaba muy influenciada por la cultura griega o de Grecia. Y los falsos maestros entraron ahí y dijeron, bueno, la persona que es un siervo tiene que saber hablar y tiene que tener una linda apariencia. El apóstol Pablo dice, no importa eso. Cuando yo fui delante de ustedes y les compartí el evangelio, no fui con humana sabiduría ni usé palabras persuasivas, sino que fui en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la clave en un siervo. Tal vez usted no sea una persona tan culta, ¿verdad? Tal vez su apariencia sea como la apariencia del apóstol Pablo, que le criticaron en el versículo número 10, ¿verdad? Dice, las cartas son duras y débiles, mas la presencia corporal, ¿qué es? Es débil, no es atractiva, no es llamativa, pero eso no importa. Mi presencia corporal no importa y mi grado académico no importa, en el sentido que no es estrictamente lo que el Señor va a utilizar. Va a utilizar mi relación, mi conocimiento de Él, mi conocimiento de su palabra. El Señor va a usar todo esto y quiere usar todo esto para edificar en la vida de las demás personas. ¿Entienden eso, hermanos? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos como líderes. Los que estamos frente a las personas compartiendo, es muy importante esto. Porque si no está esto presente, lo que Pablo enumera en 1 Corintios, entonces simplemente va a ser un mensaje que despierta curiosidad en la mente de la persona, ¿verdad? Pero no va a venir al Señor. Y por último, hermanos, para terminar este mensaje, quiero que miremos el versículo número 11. Dice el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos
Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces el verdadero hombre de Dios se conoce por su integridad, como el apóstol Pablo. Era lo mismo acá y era lo mismo allá. Cuando él escribía una carta a Corinto, era una persona. Y cuando él llegaba a Corinto a visitar a la iglesia, era exactamente la misma persona. Entonces, él era una persona íntegra, no era una persona de doble moralidad. Y esto es una característica del siervo del Señor. No es una persona de doble moralidad. En la casa es una persona y en la iglesia es otra persona. En la casa es una persona y en el colegio es otra persona, ¿verdad? O en la iglesia es una persona y en la casa es otra. No, realmente no. Lo que yo soy en la casa, soy en la casa. Lo que soy en la calle, soy en la calle. Eso se conoce como integridad y no llevar una doble moralidad. Y luego, al final, en el versículo número 12, habla acerca de la humildad de él. Miren cómo termina: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces, ¿quién es el que mejor predica en la iglesia?, decían ellos. Bueno, yo soy el que mejor predico en la iglesia. ¿Quién es el que más ora en la iglesia? Bueno, yo soy el que más oro en la iglesia. ¿Quién es el más sabio en la iglesia? Bueno, yo soy el más sabio en la iglesia. ¿Quién es la mejor gente en la iglesia? Bueno, yo soy la mejor gente en la iglesia. Es decir, que era un juicio dado por ellos mismos. Qué triste va. Qué triste ese tipo de personas, en donde esas personas se dicen a sí mismos y se comparan consigo mismos. Son un referente ellos mismos, porque para ellos otra persona no puede ser referente. Ellos son su propia referencia. Eso es orgullo. Y el apóstol Pablo dice: yo ni siquiera me puedo atrever a hacer eso. Poniéndose él, tal vez no él mismo, pero sí lo describe en la Escritura como una persona humilde. Como una persona humilde. Dios no obra en el orgullo, hermanos, en la arrogancia, en la altivez. Dios no obra en aquellas personas y a través de aquellas personas que se consideran las mejores, que nadie puede hacer lo que esa persona puede hacer. Dios obra en la humildad. De hecho, fueron palabras de Jesús que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿quién es el siervo del Señor? Empieza por Cristo, es un creyente, es una persona que tiene una relación con Cristo Jesús. ¿Quién más? Es el verdadero hombre o el verdadero siervo de Dios, es el que conoce su impacto en la iglesia o que tiene un impacto en la iglesia. El verdadero hombre de Dios se conoce por su compasión por las personas. El verdadero hombre del Señor o de Dios se conoce por su desprecio a los métodos del mundo, de querer ser como el mundo, como estos falsos maestros. El verdadero hombre del Señor o siervo del Señor se conoce por su integridad y también se conoce por su humildad. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque, bueno, a través de ella nos enseñas. Y en verdad queremos ser siervos tuyos, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor. Y ya miramos así rápidamente qué tipo de persona es la que tú usas, Señor, y qué tipo de persona es realmente tu siervo. Y quién es una persona que simplemente finge, Señor, o aparenta serlo. No queremos caer ahí. Así que ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.